Una vez más con ustedes, queridos hermanos, para traerles el mensaje de la hermosa palabra del Señor en esta oportunidad, el Salmo 51, verso 5. Dice, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Voy a hablarles un poquito de lo que significa la depravación humana. La expresión pecado original quiere decir dos cosas. El primer pecado de Adán que alcanzó a toda la humanidad y la naturaleza pecaminosa que adquirimos por causa del pecado. Entonces, el ser humano está completamente desprovisto de toda justificación original. Nadie se puede justificar que nació siendo pecador. Nadie. Porque todos nacimos siendo pecadores, nacimos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe a los Romanos 5:12 y dice, por cuanto por un hombre entró en el mundo el pecado, y por el pecado vino la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos en pecado, todos somos el fruto de un deseo pasional. Entonces, nadie puede estar justificarse de que yo no tengo pecado porque todos nacimos siendo pecadores. Ahora, esa depravación no provee ningún efecto santo hacia Dios. La Biblia dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las imágenes antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1:25, porque habrá hombres amadores de sí mismos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, el pecado no provee, no tiene ningún efecto santo hacia Dios. Mientras el hombre permanezca en su maldad, en su pecado, mientras no haya en él un arrepentimiento, una conversión y el bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo, esa persona no tiene nada que agrade a Dios de su vida. Ahora, esa pecaminosidad, esa depravación que adquirimos por la naturaleza pecaminosa de Adán, tiene una continua inclinación a la maldad. La Biblia lo dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Génesis 6:5. El hombre en su pecado, el hombre en su libertinaje, el hombre que no conoce a Dios ni respeta su palabra, es una persona que su mente está llena de maldad, de depravación, de desenfreno. Se gloria, se goza en sus malas acciones, en sus malos pensamientos, en sus malos deseos. Esa sociedad que salió del huerto del Edén de los lomos de Adán fue una sociedad que siguió siendo perversa, ruin y baja. La Biblia dice que la maldad de los hombres era tan mala que todos los designios del corazón del hombre eran perversos y por eso vino un juicio espantoso que nosotros conocemos según la Biblia como el diluvio. ¿Ah? Esa depravación llevó a producir la ira de Dios. Y el Señor llamó a Noé y le dijo, construye un arca con las instrucciones que yo te voy a dar, porque he decidido acabar con el hombre, porque el hombre es malo desde su niñez hasta su muerte. Mientras el pecador no se arrepienta, no se vuelva a Dios de corazón, habrá un juicio sobre su cabeza. Por eso, por eso es que predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es el único recurso que nos queda a nosotros los pecadores para reconciliarnos con Dios. Porque el Evangelio son las
inescrutables riquezas del Dios Altísimo. El Evangelio nos muestra al único que vino a buscarnos y a salvarnos. La Biblia nos habla de Jesucristo, que fue el único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nacimos perdidos, nacimos destituidos de la gloria de Dios, nacimos en pecado. Por eso el escritor sagrado dijo, en pecado fui concebido y en pecado me concibió mi madre. En pecado nací y en pecado me concibió mi madre. Somos el fruto de un deseo pasional. Somos el fruto de un deseo de la carne, no de Dios. Una cosa es nacer de la carne y lo que es nacido de la carne solo es carne. El hombre cuando llega a este planeta llega desprovisto de nada espiritual. En esa criaturita que llega a este planeta no hay nada espiritual, absolutamente nada. Viene contaminado con el pecado de Adán. Por eso al niño no hay necesidad de enseñarle a pecar. No, él nace siendo pecador. Por eso el niño desde su pequeñez empieza a demostrar su maldad, su pecaminosidad. Se vuelve grosero, se vuelve rebelde, hay que estar al lado de él, hacer lo que él dice. Y muchas mamás se vuelven unas cómplices de todos los pecados de sus hijos. Entonces, la depravación original nos arrastró a todos. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Jesucristo tuvo que venir a libertarnos del pecado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a libertarnos del pecado, a libertarnos de la condenación eterna. La Biblia dice en San Juan capítulo 5, 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra que trajo Jesucristo es el único remedio para el pecado. Es ella la que nos limpia de pecado, la que nos establece, la que nos ayuda a vivir una vida limpia, sin maldad, sin pecado. Salmo 119, 132 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mi vida, mis pasos, con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Es esta palabra traída por Cristo a este planeta. Es que Jesucristo es la palabra viva. Él es el verbo de Dios manifestado en carne. Él fue el único que se conmovió, que fue movido a misericordia por causa del fracaso humano. ¿Y qué quiero decirles? Que ningún estamento inventado por el hombre jamás ha servido para salvar al pecador. La religión inventada por los hombres no hace ni mella ni cosquillas al pobre pecador. La religión es como una bala de corcho frente a un riel de acero. Nunca, nunca la religión ha transformado a nadie, a ningún pecador. Todo pecador sigue siendo pecador mientras no venga a los pies de Jesucristo, porque Él es el único que vino a salvar. La Biblia dice, de hecho, la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. O sea, que el único que tiene poder para quitar el pecado, porque lo llevó allá en el madero de la cruz en su cuerpo, es Jesucristo. Él fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se hizo maldito para librarnos de la maldición de la ley que había contra nosotros. Entonces, ¿cuál es el remedio que nos queda ahora? Acudir a Jesucristo como el único que nunca pecó. Ningún hombre puede perdonar pecados. La prevaricación, la maldad del hombre está en su corazón. Y allá no entra la palabra del hombre, allá solo entra la palabra de Dios. Eso dice la Escritura, porque mi palabra es como toda espada de doble filo
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. No lo olvide, ningún ser humano, ningún ser humano puede decir que no ha pecado, porque el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Que Dios nos ayude. El remedio contra el pecado se llama Jesucristo y en esta hora nos invita a arrepentirnos, a convertirnos, a bautizarnos en el único nombre que hay para bautizar, el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Le reitero, ningún hombre puede perdonar pecados. ¿Quiere usted ser libre del pecado? Necesitas arrepentirte, convertirte y hacerte bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El bautismo no es para ponerle nombre a los seres humanos. El bautismo no es para celebrar con sancocho. El bautismo no es para estrenar vestido nuevo. El bautismo es para algo más grande. Es para perdón de nuestros pecados y para que recibamos el don del Espíritu Santo. Dios le bendiga.